Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ania del Toro con una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy le damos seguimiento al tema de la crisis energética en el país y el recrudecimiento de las críticas y denuncias en contra de la construcción de 2 plantas a carbón por parte del gobierno dominicano a través de la empresa brasileña Odebrecht, cuyo presidente está siendo actualmente investigado por las autoridades de su país de origen. Las altas deficiencias en el servicio eléctrico y su alto costo es un problema que atenta contra la competitividad de todos nuestros sectores productivos y merma nuestra capacidad de crecimiento económico. Aunque con los años se ha controlado medianamente los eternos apagones, estos siguen siendo parte de nuestro diario vivir. Junto a las altas facturas de luz que recibimos mes tras mes, es por esto que el gobierno dominicano apostó por la construcción de 2 plantas a carbón en Punta Catalina, provincia Peravia, para intentar buscarle una solución a esta crisis, mejorar el suministro de energía y abaratar su precio. En primer lugar, vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes para aumentar la capacidad instalada y modificar simultáneamente la matriz de combustible de generación. En su primer discurso de rendición de cuentas presentado el 27 de febrero del 2013, el presidente Danilo Medina reconoció que la crisis del sector eléctrico es un problema que arrastramos desde hace varias décadas y un lastre que hasta hoy sigue frenando el progreso en nuestro país. Nuestro sector eléctrico arrastra un déficit insostenible de más de 100 millones de dólares mensuales. Más de 100 millones de dólares mensuales. Entre el 2010 y el 2014, el gobierno destinó más de 4.500 millones de dólares para subsidiar el sector eléctrico, lo que equivale a más de 200.000 millones de pesos. El alto costo de generación es uno de los problemas fundamentales que inciden en este déficit, debido a que más del 49% de la energía que producimos proviene de derivados del petróleo cuyos precios no son estables. Como primera medida, se dará inicio de manera inmediata a los procesos para la contratación por el Estado Dominicano, llave en mano, de la construcción de 2 plantas de carbón de 300 megavatios cada una. La construcción de 2 plantas a carbón forman parte del plan integral del gobierno para solucionar definitivamente la crisis energética en el país. También incluye la rehabilitación de todo el sistema eléctrico, la construcción y conversión de plantas generadoras a gas natural para tener una menor dependencia del petróleo para la generación, además de la renovación de las redes de transmisión. Los 600 megas a carbón es fundamental, no tan solo para que el sistema no colapse en términos de suministro. Yo creo que es importante, y yo creo que es importante porque nos da más estabilidad, nos da más seguridad. Cuando aquí sale 1 o 2 plantas ya tenemos una crisis. Con la introducción de esas 2 plantas a carbón estabilizaríamos más el sistema. Así lo afirmó el expresidente de la Comisión Nacional de Energía, Enrique Ramírez, cuando lo entrevistamos en diciembre del 2013 sobre la construcción de estas nuevas generadoras a carbón. Y es que el anuncio de la instalación de estas plantas causó mucho revuelo y algunos defensores del medio ambiente y promotores de las energías renovables se opusieron desde el inicio a su construcción, pues afirman que este tipo de generación es muy contaminante. O sea, una de las energías más sucias, más contaminantes, obviamente de la más barata. O sea, es un tema económico por un lado, pero le estás haciendo un daño terrible a la ecología. Nosotros consideramos que hay que tomar muy en cuenta el aspecto ambiental, el aspecto de la logística de almacenar el carbón, el aspecto del medio ambiente de los lugares donde se pretende instalar esas plantas, de manera que de llegarse a instalar esas plantas sean para beneficio y no para perjuicio. Sí, afecta directamente al medio ambiente, pero también a qué costo. O sea, nosotros vemos los impactos de salud, los impactos de cada mes, cada hora que esas plantas están prendidas, ¿qué impacto va a tener directamente? Yo soy de los que se opone a la instalación de las plantas de carbón que ha señalado el gobierno, por entender que esta es la peor de las opciones.
Es la peor de las opciones porque es la más contaminante, daña el ambiente, daña la salud de las personas y contrariamente a lo que se ha estado planteando, no es cierto que estas sean las plantas más baratas. Aunque el ex ministro de Medio Ambiente Max Puig reconoce que hay una crisis energética importante en el país y entiende que hay que cambiar la matriz de generación, explicó que se debe hacer de la manera correcta. La República Dominicana debe cambiar su matriz dándole un mayor peso a las energías renovables y solamente en lo que se llega a tener un parque eléctrico con energías renovables se pueden instalar plantas de gas. Según Puig, a diferencia del carbón, el gas no es contaminante. Además, resaltó que las plantas a gas tienen una mayor ventaja sobre las que funcionan con carbón. Una planta de carbón tiene una vida útil de 35 a 40 años, una planta de gas 50 años. Una planta de carbón para instalarla, el tema de la rapidez, toma cerca de 48 meses. Una planta de gas toma cerca de 40 meses. El sociólogo y presidente de Alianza por la Democracia afirmó que en el costo de las plantas a carbón hay que tomar en cuenta las externalidades o costos adicionales que implican la instalación luego de que comiencen sus operaciones. Las plantas de carbón le generan a la sociedad, sea al Estado, sea a los individuos, altos costos en materia de salud, porque está demostrado que el carbón llamado limpio no existe. Aún las plantas de carbón más modernas arrojan millones de micropartículas al ambiente. Puig indicó que está demostrado que en todos aquellos lugares donde hay una alta exposición a las emanaciones de energía generada por el carbón, también hay muchos daños a la salud. Y ya está demostrado que las personas que viven en el norte de China, cerca de 500 millones de personas, van a vivir 5 años menos que las personas que viven en el sur de China. ¿Por qué? Porque han estado respirando un aire que está contaminado por las emanaciones, los desperdicios de las plantas de carbón. Además, recordó el problema que tuvo que enfrentar cuando fue ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales con unos desechos de Rocash de una planta de energía de carbón de Puerto Rico, que fueron introducidos ilegalmente a la República Dominicana. Nos costó mucho trabajo librarnos de esos desechos de la energía, entonces de la energía generada por carbón. En ese sentido, lo que hay que ver es cómo en un país, bueno, el carbón no es recomendable para ninguna parte, pero mucho menos para una pequeña isla turística, una pequeña isla cuya vocación es el turismo. También recalcó que la isla está sometida a los llamados vientos alisios que corren desde el este hacia el oeste. Por eso le preocupa la ubicación de estas plantas que están siendo construidas en Punta Catalina, en la provincia Peravia, cerca del límite con San Cristóbal. Esto quiere decir que la provincia Peravia y sus habitantes van a ser los más afectados, los directamente afectados por las plantas de carbón. Pero como los vientos corren de este a oeste, también se verían afectadas las provincias del suroeste, la provincia de Azua, la provincia de Barahona, la provincia de Pedernales. Para el exministro de Medio Ambiente, la posible contaminación a las provincias del suroeste del país impedirían el desarrollo del turismo en esa zona. El carbón está siendo abandonado por todos aquellos países que reposaron en él. Es la decisión que ha tomado China y Estados Unidos ha decidido justamente cerrar plantas de carbón y optar por el gas. Por eso entiende que hay muchas alternativas que no contaminan el ambiente y que pueden también garantizar un mejor precio de generación, porque la materia prima son los recursos naturales. No se pierdan cuando regresemos más detalles sobre los cuestionamientos a la construcción de estas plantas a carbón, el alto costo que representan para el Estado dominicano, el subsidio eléctrico y la importancia de firmar el pacto para el desarrollo de este sector. Los espero con más después de una breve pausa.
Muchas gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga y nuestro reporte sobre la crisis energética en el país y los cuestionamientos a la construcción de 2 plantas a carbón por parte de nuestro gobierno. A mediados de noviembre del 2013 se anunció el resultado de la licitación para la construcción de 2 plantas a carbón de 300 megavatios cada una, con el fin de incrementar la capacidad de generación eléctrica en el país. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ha defendido en diversas ocasiones la construcción de estas generadoras a carbón y asegura que sin estos 600 nuevos megas de generación, colapsaría nuestro sistema energético en los próximos años. Los recurrentes apagones que se registran en el país son causados por la falta de generación, producto de una matriz energética mayormente dependiente de los derivados del petróleo, que a la vez es vieja y deficiente. Así lo ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Jiménez Bichara, en diversas ocasiones. Se deben a que tú no puedes mantener una planta encendida consumiendo petróleo que no tienes y una planta ineficiente y obsoleta que hay que cambiar. Que muchas de las empresas dominicanas, por la situación de ineficiencia de nuestro sistema eléctrico nacional, también tienen que recurrir a la autogeneración. Y esa autogeneración muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se sustenta sobre la utilización, o sea, generadores que utilizan combustibles fósiles, que también tienen que ser comprados a un costo alto. Es por eso que cambiar la central de generación energética por un parque menos costoso que permita dar energía eficiente y suficiente a la población es la principal medida que está intentando implementar este gobierno para mejorar la situación eléctrica del país. Nosotros, a diferencia de muchos países del mundo, tenemos una altísima dependencia del petróleo. O sea, nuestro sector energético, por ejemplo, 45% de la generación eléctrica del país es con petróleo. Bueno, si tú te vas a muchos países de la región, eso no llega ni al 5%. Así lo confirman datos publicados por la CDE que indican que hasta abril de este año cerca del 49.3% de la energía que consumimos proviene del fuel oil o derivados del petróleo, mientras que un 27.5% corresponde a las generadoras de gas natural y un 14.1% de plantas a carbón. Otro 7.2% proviene de la energía hidráulica y solo un 2% de la energía que se produce es eólica. Tenemos un parque que produce una energía muy costosa y mientras eso no se cambie, es imposible hacer cambio profundo en el problema que tenemos. Es por esto que el gobierno incursionó en la construcción de 2 plantas a carbón mineral, una materia prima mucho menos costosa que los derivados del petróleo. Estas 2 generadoras están siendo construidas en Punta Catalina por la empresa brasileña Odebrecht, quien ganó la licitación que fue anunciada a mediados de noviembre del 2013. El compromiso de que el país tendrá en este proceso lo más conveniente y la mejor oferta para nuestro país, que tanto necesita un servicio eléctrico estable, confiable y a buen precio. Se estima que estas plantas tendrán un costo de $1.500 millones para el Estado dominicano, lo que muchos consideran un alto precio, principalmente por los costos colaterales que podría generar al Estado el impacto medioambiental de estas generadoras a carbón. Con este sistema fotovoltaico usted puede ahorrar tantas libras de dióxido de carbono, miles de galones de agua. O sea, todo esto se mide. Entonces, cuando tú traduces eso a esta planta de carbones, energía sucia y en una isla con tanto potencial, no tiene nada de sentido. La semana pasada, el Senado aprobó un préstamo por $632 millones para financiamiento de este proyecto, a pesar del revuelo causado a nivel internacional tras la detención de Marcelo Odebrecht en Brasil, acusado de fraude en licitaciones y formación de cartel. El presidente de la empresa que está construyendo las 2 plantas a carbón en el país fue detenido junto a Octavio Acevedo, presidente de Andrade Gutiérrez, otra empresa con operaciones en decenas de países,
Por esta razón, la legisladora Minú Tavares Mirabal ha sido una de las que ha demandado que se investigue el proceso de licitación en el país, alegando que este contrato sería el escándalo más grande de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, yo de verdad no tengo tiempo para analizar lo que pueda decir Minú. Para mí, una persona que viva de un apellido, que no trabaje y que se ha convertido en crítica de toda y hacedora de nada, puede merecer que yo le dedique tiempo. Pero las plantas a carbón no es lo único que ha puesto en la palestra el vicepresidente ejecutivo de la CDE, Rubén Jiménez Bichara. La semana pasada, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica advirtió problemas en el sistema eléctrico nacional si no se paga la deuda de $800 millones que tiene el gobierno con las empresas generadoras en el país. La deuda con los generadores, digamos, no es una novedad. El gobierno hace esfuerzo continuo por aminorar esa deuda y obviamente lo está haciendo en este momento. Entendemos que en cualquier momento se producirá ese abono que se hace a la deuda sustancial en cada año para poder rebajarla un poco. Diversificar y bajar el costo de generación de energía no es el único reto que tiene el gobierno dominicano. Las pérdidas que se generan por las deficiencias en la transmisión, distribución y el robo de la luz por parte de algunos ciudadanos es otro problema a enfrentar. El problema es que de los 1.200 millones, 1.300 millones de dólares del déficit del sector eléctrico, más de la mitad es por robo de la electricidad, otra parte por subsidio y otra parte ineficiencia de la GEDE porque tú tienes gente que recibe la tarifa subsidiada pero ni esa la cobran. Esta situación será historia del pasado cuando logremos integrar al sistema generación suficiente y eficiente para abastecer la demanda. Y justamente ese es el plan que el gobierno desarrolla. Y esperamos que los plazos que hay para los proyectos se ejecuten para dejar esto atrás. Es por eso que muchos esperan que se le encuentre una solución a los problemas que mantienen frenado el desarrollo del país por nuestro deficiente sistema de energía, con la firma del Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico. Vamos a dejar que continúe esta política de que la gente se puede robar la energía eléctrica aquí sin ninguna penalización. Entonces, aquí tenemos que llegar a una conclusión, o sea, esta idea de que la energía es algo que viene como el maná del cielo y que no hay que pagarla, nos la tenemos que quitar de la cabeza. República Dominicana tiene un costo energético, en sentido general, altísimo, que, digamos, se convierte en muchos casos en el segundo costo de las empresas. Y esto, de manera determinante, se refleja en nuestros niveles de competitividad. Entienden que con el pacto eléctrico se pueden crear las condiciones para seguir profundizando la estrategia de diversificación de nuestra matriz de generación eléctrica, para así garantizar la estabilidad del sistema nacional, lo que contribuirá al desarrollo del país. No se pierda cuando retornemos qué está pasando con el sector de las energías renovables en el país y por qué no se están tomando en cuenta las energías limpias para renovar nuestra matriz energética. Todo esto y más tras una breve pausa. No se muevan. Muchas gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga y nuestro especial sobre la crisis energética, el dilema sobre las plantas a carbón y la necesidad de impulsar las energías renovables en el país. En la República Dominicana, la hidroeléctrica es la energía renovable que tradicionalmente hemos explotado. Sin embargo, al promulgarse la ley número 5707 sobre incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía, ha incrementado la inversión en este sector, convirtiendo a la República Dominicana en líder en la instalación de energías renovables en la región del Caribe. Se denomina energía limpia o renovable aquella que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables,
ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Bueno, la energía renovable, su objetivo fundamental es bajar las emisiones de gases tóxicos que provoca la energía no renovable. O sea, todas las fuentes de energía no renovables contaminan. En el 2013, la República Dominicana fue el país mejor ranqueado en el índice de Climascopio, una herramienta financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la agencia Bloomberg para medir la capacidad que tienen los países de atraer inversión de energías renovables. Estos inversionistas se dividen en los grandes generadores para inyectar energía al sistema nacional, así como ciudadanos y pequeñas empresas que instalan paneles solares para su propio consumo. Hoteles, industria pequeña, grandes, el proyecto de megawatts que te he dicho que ya son proyectos más grandes financiados. O sea que el espectro es bien grande y todo el mundo puede participar. Incluso la ley aplica para todo el mundo igual. Gracias a la implementación del programa de mediación neta que funciona con los contadores bidireccionales, los autoproductores que tienen sistemas de energía renovables en su casa o su negocio pueden venderle la energía que les sobra al sistema y compensar con la energía que ellos le compran a las EDES. Y hay días donde nos sobra, por ejemplo, cuando los sábados cerramos al mediodía y el domingo, toda la energía que siguen produciendo los paneles pasan directamente a las EDES y se registra entonces esa energía que nosotros le pasamos a la EDE a través de un contador bidireccional. Tenemos muchas residencias de casas de vacacionales, casas de verano, donde las personas van los fines de semana, a veces van una vez al mes y ahí pueden producir mucha energía, tener su crédito y cuando vienen realmente pueden usar todo lo que tienen en la casa y realmente no le impacta mucho. Karina Ches y David Paebonsky son promotores de las energías renovables y vendedores de paneles solares en el país. Explican que la inversión en energía limpia está creciendo gracias a la Ley 5707 que otorga incentivos fiscales para impulsar su crecimiento. Estos equipos que son los paneles solares, los inversores, no pagan impuestos. Es decir, al comprar, el cliente o el usuario no paga impuestos sobre eso. Permite que un 40% de su inversión sea amortizada con pagos de impuestos sobre la renta. Entonces es el primer paso, tratar de aprovechar esa ley de incentivos, que anteriormente era una ley que permitía hasta el 75% de incentivos y todos sabemos que fue transformada con la reforma fiscal que hubo. Entre las energías renovables se encuentran la tradicional hidroeléctrica y otras menos convencionales, como la eólica, la geotérmica y la solar. La energía limpia siempre es buena. El limitante que tiene es el espacio. Necesitas un techo o un espacio bien amplio a los alrededores sin obstrucción de sombra, por ejemplo, que eso lo medimos también. Pero en la República Dominicana el intenso sol pocas veces falla, lo que convierte a los paneles solares en el productor de energía limpia por excelencia en el futuro. O sea, para tú producir 1000 kWh en Alemania necesitas 30 paneles y aquí 15. Entonces los extranjeros entienden mucho esa noción. Producimos mucho con muy poco espacio. Menos inversión, menos espacio y más rendimiento. Para que una energía solar sea factible, aparte de utilizar la ley de incentivos, también debe utilizar a las EDES. O sea, es prácticamente imposible desde el punto de vista de factibilidad económica independizarse de las EDES, porque usted tendría que invertir en un sistema de almacenamiento de carga muy costoso. Debido al alto costo del almacenaje para los autoproductores de energía solar, los expertos recomiendan primero reducir considerablemente el consumo de energía en el hogar o la empresa, utilizando luces LED y aires acondicionados de alta eficiencia y bajo consumo. La ventaja de las energías renovables es que la materia prima es gratis, a diferencia de minerales como el carbón y especialmente los derivados del petróleo, cuyos precios fluctúan constantemente, generalmente hacia el alza. Esto hace a nuestra matriz dependiente de un fósil muy costoso, por lo que el cambio es necesario y urgente.
Por eso es muy importante que se invierta más en generación a través de energías renovables y que el país siga creciendo en la producción de energía limpia, para así poder proteger a nuestro medio ambiente y disminuir las emisiones de dióxido de carbono tan dañinas para la salud y que contribuyen con el calentamiento global. Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por su sintonía. Los espero en una próxima emisión de NCDN Investiga. Muy buenas noches y continúe con la programación de CDN.